Dios les bendiga a todos en este lindo y hermoso día que ya Dios nos ha dado para poder nosotros estar y poder hacer nuestras labores, nuestro trabajo y así también hacer algo para la obra de Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos, amados de Dios. Dios me los bendiga linda y hermosamente. Que la visitación del Espíritu Santo esté en cada uno de todos vosotros. Así es que hoy traemos la segunda parte del pecado voluntariamente. ¿Cuál es ese pecado voluntario? El pecado voluntario es aquella acción que ya sabemos que no debo de hacerlo, pero lo hago. Es el pecado voluntario. Y vamos a estar viendo que grandes siervos de Dios en la palabra de Dios nos enseña que tuvieron ese error, cometer ese pecado, pero hay cuando se comete ese pecado, y aunque nosotros los queramos cubrir, a Dios no se lo podemos cubrir. Pero ¿para qué esperar el si podernos detener, poder frenarnos antes de cometer ese pecado voluntario? Vamos a orar para que sea Dios quien hable en nuestros corazones, en nuestras vidas y nos abra el entendimiento. Vamos a orar. Padre, en esta hora me acerco delante de su presencia en el nombre de Jesucristo, en quien es nombre sobre todo nombre, a quien damos adoración, exaltación, a quien exaltamos, Padre, lo más profundo de nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús ponemos en sus manos este momento que vamos a compartir de su palabra. Que sea usted quien abra el entendimiento a todo oyente de esta transmisión, Padre Santo, a todo visor, mi Dios, que sea usted hablando en nuestros corazones, en nuestras mentes, Padre. Y dejar nosotros, Padre Santo, que usted haga una obra linda y maravillosa en nuestro vivir día con día. Padre, denos la fuerza, la sabiduría, todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús se lo pedimos, le damos gracias, amado Dios. Amén y amén. Bueno, querido amigo oyente, hoy traemos la segunda parte del pecado voluntario. Y el pecado voluntario es aquel pecado que se hace con conocimiento de que no se debe hacer y que es pecado si lo cometo, si lo hago, sabiendo que no es bueno, que no es agradable delante de los ojos de Dios. El día martes hablábamos en el libro de Hebreos, hablamos en el libro de los Hechos, hablábamos en Romanos, en Génesis, que Eva pecó porque ya conocía, ya sabía que no debía de comer de aquel fruto que Dios le había dicho que no comiera. Recordando que Dios nos dice que Él nos ha hecho libres y que estamos en la gracia de Cristo Jesús, pero no porque estamos en la gracia de Cristo Jesús vamos a vivir pecando. En el libro de los Romanos nos lo dice, que si pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera. Así es que hoy vamos a leer en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 4. La bendita palabra de Dios le damos lectura en el nombre de Jesucristo y dice así: Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real.
y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí hay un pecado voluntario por parte del rey David. Ciertamente es un gran hombre, un gran siervo de Dios, que la palabra dice que David andaba conforme el corazón de Dios. Pero ¿por qué pasan a veces estos descuidos? Le podemos decir, estas acciones del pecado, cuando se desconecta o cuando no estamos en esa conexión, en ese hábito de estar en la relación con Dios, en comunicación con Dios. Y dice: sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar, oiga, ahí está. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Él sabía que esa mujer tenía tenía esposo, que no se debía de meter con ella, aunque así era el rey. Entonces el versículo 4 dice: y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a casa. Vamos a seguir leyendo el versículo 5. Y concibió la mujer, oiga, y concibió la mujer, y envió a hacerle saber a David, diciendo: estoy encinta, estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab: envía a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Oiga, por eso le digo, el pecado voluntario es el tal conocedor, tal sabedor de que no está bien lo que voy a hacer, pero lo cometo. El pecado voluntario. David sabía que tenía un soldado, y que la esposa de ese soldado era Betsabé. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, oiga, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, fue enviado presente de la mesa real. ¿Por qué el rey estaba mandando a Urías? Lo mandó a traer estando allá en la batalla, en la guerra, porque ya sabía lo que había cometido. Quería cubrir el pecado que había cometido, y que la esposa de ese varón estaba embarazada, estaba encinta. Y sabía David de que al venir ese soldado, como ya días sin estar con su esposa, iban a tener intimidad, y posiblemente allí podía quedar embarazada ella. Pero él ya sabía que estaba embarazada la mujer de Urías. Pecado voluntario, sabiendo lo que está mal y aún lo cometemos. Pero ¿por qué entonces David dice la historia que anda con el corazón de Jehová? Déjeme decirle algo, querido oyente, visor.
Dios puede hacer lo que Él guste y dejarle vivir a la persona los años de vida, perdonarle o traerle cierta disciplina a la vida de la persona. Entonces vemos en el versículo 9 dice: mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías, no has descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer, beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Estaba planificando. Y así muchas veces pasa hoy en día. Nosotros planificamos algo malo y más no sabemos que hay un Dios que está viendo cómo estamos haciendo las cosas, por qué estamos haciendo las cosas. David lastimosamente actuó mal en toda esta historia, donde tomó mujer ajena, una mujer que tenía esposo, y el esposo estaba sirviéndole a David porque era un soldado que estaba al mandato del rey. Y David mandó a matarlo. Pues mandó ciertamente, no declarado: mátenlo ahí así, sino que lo pusieran al frente a lo más recio de la batalla y lo hiran y muera. Entonces el pecado voluntario se refleja cuando nosotros sabemos de que las acciones que vamos a hacer están mal. Veamos el versículo 14 y 15 dice. Ahí vemos en el 14 que mandó él a una carta para que matasen a Urías. Pero vemos también el castigo que Dios le manda al rey David. En el capítulo 12 y versículo 1 en adelante dice: Jehová envió a David, a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Ahí se refleja, el rey tenía muchas doncellas en su palacio, pero tuvo que agarrar la de aquel soldado que tenía solamente una. Pero el pobre tenía más que una sola corderita que le había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él.
sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces vemos, querido hermano, amigo, oyente, visor, que cualquier pecado voluntario que nosotros cometamos, aunque lo queramos tener secreto, como lo vemos en la historia que estamos leyendo de David y Urías y Betsabé, que él lo tenía planificando todo y haciéndolo todo, y todo le iba saliendo bien, pero hay uno que no acepta y que va a disciplinar a quien cometa el pecado voluntario. Se lo hizo a David. Así es que, querido hermano, amigo, no juguemos al que nosotros la sabemos toda. David se la sabía toda, como era el rey, tenía todo el derecho y todas las herramientas ¿cómo le podemos decir? Los derechos de mandar a matar a Urías. Como él lo hizo en secreto, dice la palabra de Dios que Dios le dijo que ahora Dios iba a hacer en público lo que iba a hacer a pleno día, por causa del pecado, por causa de lo que había hecho David. David sabía que no debían de haber tomado a esa mujer, mucho menos matar a una persona inocente, por causa de que el pecado que había cometido no diera a luz. Mas no sabía, o sí sabía, que Dios miraba todo y oía todo. Pero hay momentos de ceguedad que llega al ser humano cuando se descuida de la relación con Dios, cuando se descuida la comunicación con Dios. Hay un momento de ceguedad que, aunque seas pastor, aunque seas evangelista, aunque seas profeta, aunque seas lo que seas en la rama evangélica, si no está al día en la relación o en la intimidad con Dios, hay un momento de ceguedad que no te hace ver el pecado que vas a cometer.
Y es pecado voluntario conociendo la verdad, conociendo y sabiendo que no debes de hacer lo que vas a hacer, pero lo haces. Pero Dios no quiere que nosotros estemos con el ay, si me hubiera detenido y no lo hubiera hecho. Es de detenerse y no esperar llegar el ay. No esperar que Dios nos revele el pecado que queremos tener oculto, porque es más difícil, más duro. Porque a David le tocó una cosa difícil y le dijo el Señor: porque tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Así es que tengamos cuidado, queridos hermanos, siervos del Dios Altísimo, en que teniendo pecados ocultos o secretos, a Dios no se le está quedando ningún pecado en secreto que el ser humano haga o un servidor haga. Toda persona que comete pecado en este mundo, un día pagará por ese pecado. Por muy oculto, o pasen años o meses ocultando el pecado, Dios un día lo revelará. Y vendrá el ay para aquellos que cometamos esos pecados voluntarios. Pecados que ya sabemos que no debemos de hacerlo y lo estamos haciendo. Vamos a ver Ananías y Zafira. Zafira fue cómplice o planificó con Ananías el presentar una cantidad de dinero que habían vendido sus bienes, y ellos expiraron en ese momento. Primero entró Ananías delante del siervo Pedro, y Pedro le dijo: ¿por qué queréis mentir al Espíritu Santo de Dios? Y así mismo le pasó a Zafira. Entró como si nada. El plan que había confabulado con Ananías de decir que habían vendido la heredad en cierta cantidad y estaban mintiendo. Así es que una mentira, y sabemos que no debemos de mentir, pero una mentira puede traer la muerte. Y lo vemos en Ananías y Zafira. En el instante murió. Pero ¿por qué Dios no hizo eso con otros? Déjeme decirle que son acciones o son decisiones que a Dios le han placido hacerlo así. Y nosotros no somos quien para cuestionar el por qué Dios no hizo esto general, sino con unos y con otros sí. Eso es algo que a Dios le pertenece y no voy a juzgar, no voy a ponerme yo a buscar por qué Dios accionó así, de esa manera. Entonces, querido amigo, el pecado voluntario es aquel que se hace con conocimiento de que no debe de hacerlo uno.
que conociendo la verdad que es la palabra de Dios, manteniéndonos como creyentes del Evangelio de Jesucristo, tenemos un peso más cuando cometemos ese pecado voluntario. Dios no los dejará a nosotros, nos dejará pasar por percibidos de que no conocíamos o no sabíamos. ¿Cómo no? Hay dos maneras. Uno, la palabra de Dios. Dos, el redargüimiento del Espíritu Santo que nos hace sentir que no debo de cometer aquella acción porque es pecado y no le agrada a Dios lo que vaya a hacer. Es mejor detenerse en ese momento y no cometer el pecado. Quizás pueda planificarse aquí o planificarse con aquellos allegados. Pero si se llega a hecho ese pecado, aún aquellos que están conocedores van a pagar por causa de aquel pecado que vayan a cometer. Así es que hay que cuidarse, queridos hermanos, siervos, de no planificar acciones de pecado, sabiendo que no debemos de hacerlo, aunque tal vez digan no solamente solo nosotros 5 vamos a poderlo, lo vamos a saber. Nadie se dará cuenta. Dios, suficiente es que Dios se está dando cuenta, aunque aquel grupo se llegue a hacer hecho el pecado que vaya a cometer y los demás están conocedores de que ha pecado, Dios nos llamará a cuenta. Así es que no debemos de pecar nosotros solamente porque estamos en la gracia, sino cuidar la salvación de nuestra alma. Así es que, querido amigo, quiero invitarlo a que venga a Cristo Jesús. Ya no siga cometiendo pecado, porque ciertamente aunque nosotros no vivimos no una vida cristiana, lejos, apartados del conocer de la palabra de Dios, sin Cristo en nuestro corazón, pero sabemos lo que se puede hacer, lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer, pero lo seguimos cometiendo aquel pecado. Hay que pedirle a Dios. Ayer en la oración era esa la petición delante de Dios, que nos dé las fuerzas y el espíritu de dominio propio para detenernos en los pecados voluntarios y deshacer todo tipo de pecados de nuestro vivir. Así es que hoy quiero hacerle la invitación a usted, querido oyente. Si no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, oiga lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, querido amigo, repita conmigo si usted quiere hacer la oración de fe. La hora o el tiempo que sea y usted quiere hacer esta oración, termine de escuchar la transmisión y ore, repita conmigo esta oración y diga: amado Dios, en esta hora confieso con mi boca a Jesucristo como Señor y creo en mi corazón que usted, Dios, le levantó de los muertos para salvación de mi alma. Gracias, amado Dios, por dar a Jesucristo para salvación de nuestra alma, para perdón de pecados, para limpiarnos de toda maldad y hacernos una nueva criatura y darnos la vida eterna juntamente con Él. Gracias, amado Dios. Señor Jesús, en esta hora le pido que perdone todos mis pecados, que me limpie de toda mi maldad, me haga una nueva criatura, para no vivir una vida desenfrenada, una vida sin la guía de su palabra y de su Espíritu Santo.
Señor Jesús, gracias por recibirme y por perdonarme, por limpiarme y hacerme una nueva criatura. Gracias, Señor Jesús. Ahora le pido, Padre, que escriba mi nombre en el libro de la vida, porque he confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. He pedido perdón a Jesucristo, la limpieza de toda mi maldad. Gracias, amado Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, allá donde esté aquella alma, Padre, confesando a Jesucristo como Señor y Salvador, recibiendo el perdón de pecado, la limpieza de toda su maldad y ser una nueva criatura. Que sea usted sellándolo con la presencia de su Espíritu Santo, para que no se desvíe ni a izquierda ni a derecha, sino siempre siga hacia adelante, poniendo su mirada en Cristo Jesús, el consumador de vuestra fe. Gracias, amado Dios, por esas almas. Ahora también, Padre, le pido por todos aquellos que están por cometer aquel pecado voluntario, planificado en él mismo o con otras personas. Padre, que sean ellos sabios, deteniéndose antes de cometer ese pecado, y que vengan a usted, mi Dios, confesando esa falta que iban a cometer, para que alcancen misericordia suya. Padre, en el nombre de Jesús, denos las fuerzas, Padre, a todo creyente del Evangelio de Jesucristo, a detenernos en cometer el pecado voluntario, con conocimiento de que a usted no le va a agradar aquella acción, aquellos dichos, y que también daremos cuenta un día, Padre. En el nombre de Jesús le pido, Padre, que usted ponga a su Espíritu Santo, ese Espíritu, Padre, que nos guía toda verdad y toda justicia suya. Háganos obedientes al Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús se lo pido y le damos gracias, amado Dios. Guarde usted nuestra entrada y nuestra salida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, querido amigo, si usted hizo la oración de fe, no se quede en casa. Hágase miembro de una iglesia cristiana evangélica que le ayuden a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, a crecer en fe en Cristo Jesús, y cuidemos nuestra salvación. Apartémonos del pecado voluntario y de cualquier otro tipo de pecado que quiera disfrazarse, desecharlo de nuestra vida, porque perderemos nuestra salvación. Que Dios me lo bendiga y sigamos adelante.